Bueno, arrancó eso. Bueno, esta pregunta está difícil. Yo no sé ustedes qué van a hacer. Bueno, la primera pregunta: ¿debo someterme a mi pareja si él no está sometido a Dios? ¿Quién responde? Ya respondió. Someterse al esposo que es incrédulo, ¿no? O viceversa. Recordemos que en 1 Corintios 7, 12 al 14 nos dice que la mujer que se casa con un hombre y está unida a él, a un incrédulo, debe de ser ese testimonio para el esposo, y si él se va, hay que dejarlo ahí. Dice muy clarito la palabra esa parte, pero que mientras esté ahí contigo, continuar con él. Entonces nos basamos en lo que está en la palabra de Dios. Bueno, de hecho yo creo que esa pregunta pues la está formulando precisamente una persona que es creyente, ¿cierto? Y si está formulándola una persona que es creyente, debe tener en cuenta es la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios? Es un deber de esa persona como creyente someterse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: esposos, sométanse a sus esposas, o las esposas sométanse a sus esposos. Pues esto es un deber como creyentes. Independientemente que la otra persona sea creyente o no es creyente, lo que tú debes cumplir es con lo que demanda Dios. El Señor es la autoridad y Él es el quien lo demanda. Pero entonces una corte me quedó ya, siempre y cuando lo que esté mandando o sea, lo que esté ordenando sea de acuerdo al plan de Dios. Bueno. Porque si es incrédulo y quiere llegar a apoyar, ¿qué? ¿Cómo era allí? Venga, yo te doy profundidad ahí. En 1 Pedro 2:12 dice: ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Básicamente, con lo que tú estás diciendo, eso es muy importante. Una cosa es yo estar con una persona que es incrédula y otra cosa es dejarme llevar por esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero sometimiento? ¿Sí? El verdadero sometimiento es amar a esa persona, respetar, honrar, establecer esa unión en el hogar, ¿sí? Y seguir fervientemente orando a Dios para que esa persona llegue a los pies de Cristo. ¿Listo? Entonces, ya digamos en adelante, si la persona finalmente no toma esa decisión, si la persona finalmente dice no más, entonces que no sea porque yo no di todo de mí, sino porque realmente ya las cosas no funcionaron más. Pero el principio de Dios es claro: ama a tu esposa, sométate mujer a tu esposo, ¿sí? Y debe haber sometimiento. Y el sometimiento es eso, es honrar, respetar, establecer esa unión en el hogar. Respecto a lo que dice Silvio, Efesios 5:10 dice: examinen pues lo que es agradable a Dios. Es decir, nosotros no podemos hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, algo que Dios está demandando, y tampoco podemos dejar de hacer algo que Dios está demandando. Claro. Bueno, esta pregunta creo yo que es una duda muy grande que tenemos los padres en cuanto a la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo puedo mejorar la relación y diálogo con mis hijos cuando he perdido la autoridad? Bueno, empiezo yo. Me gusta mucho esa pregunta. ¿Cómo puedo mejorar la relación
relación de diálogo con mis hijos cuando he perdido la autoridad. En Proverbios 1:8 hay una palabra muy bonita y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Me gusta mucho porque es como una instrucción que Dios deja plasmada en la palabra. ¿Y cómo podemos mejorar la relación con nuestros hijos? Básicamente, escuchémoslos. Muchos de nosotros a veces no nos sentamos a oír cuáles son sus gustos, a ver qué es lo que desean ellos hacer, qué metas han trazado. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo podemos volver a recuperar esa autoridad? Pero a veces recuperar la autoridad es primeramente escucharlos, ver qué es lo que está sucediendo en ellos. Ahora, estoy siendo ejemplo para ellos. Entonces, empezar también a, con ejemplo, como yo soy, educarlo a él y que él vea y sienta que estoy haciendo lo correcto y él también va a empezar a seguir esos pasos. Entonces, pienso que la autoridad se empieza a ganar a través de eso y, pues, lo principal, fomentada y fundamentada siempre 100% en la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones claras para nuestros hijos. Algo que es importante es que hay que ponerlos en una posición de reflexión. Y esa posición de reflexión es a base de preguntas. Dios, ¿cómo confrontó a Adán cuando pecó? Con preguntas. Y lo mismo cuando Caín fue con preguntas. ¿Para qué? Para ponerlos a reflexionar, para que caigan en cuenta cuál ha sido el error de ellos. Entonces es importante, a base de preguntas concisas, que ellos puedan reflexionar y caer en cuenta: en esto fallé, por esto, y tengo que cambiar, ¿sí? Cuando Dios le pregunta ¿en dónde estás?, recordemos que no era porque no supiera dónde estaba, sino que quería ver en él ese reconocimiento de su falta. Lo mismo con Caín, cuando le dice ¿dónde está tu hermano? No era que Dios no lo supiera, era para que reflexionara y dijera en qué había fallado, reconociera su error y se corrigiera. Pero pues obviamente, desafortunadamente, ellos no lo hicieron, ¿no? Pero a eso hay que conllevar a nuestros hijos. Algo que aportó allí, hasta ahí, lo sigo aportando, dice: aceptar los cambios, establecer límites con respeto entre ellos, mantener una buena comunicación, ser empáticos, evitar compararlos, que eso lo vimos ayer, y predicar con el ejemplo. Entonces, todo eso es fundamental. Bueno, la pregunta se formula de cómo puedo mejorar, ¿sí? Dice cómo puedo mejorar la relación y el diálogo con esa persona o con los hijos cuando yo he perdido la autoridad. En realidad yo creo que en este caso no es tanto que yo haya perdido la autoridad. Lo que sucede es que debemos ir de pronto un poquito más a fondo y observar que tal vez lo que está ocurriendo es que yo he perdido mi comunión y mi relación con Dios. Y cuando yo pierdo mi comunión y mi relación con Dios, ahí es que Dios es el que da la autoridad, ¿cierto? Hay un pasaje muy bonito en el libro de los Números, en el cual el Señor le manda a Moisés de que reúna a las 12 tribus de Israel y que cada uno coja una vara, y esa vara la tenían que marcar con el nombre de cada uno de los principales de esa tribu, y también tenía que ser colocada la vara de Aarón, y el Señor manda que las coloquen fuera de la tienda del tabernáculo y que la dejen allí. Al día siguiente fueron todos y dejaron sus varas allí. Al día siguiente regresan y el Señor le dice a Moisés que vayan y observen las varas. Y todos los hombres, todos esos líderes de cada una de las tribus, salió y observó esa vara. La vara era una vara es una rama que está quitada de un arbusto. Y cuando se quita la rama de ese arbusto, ¿qué podemos concluir? Que esa vara está muerta. Pero cuando ellos regresaron,
vieron que había una vara, y es únicamente la vara de Aarón, que dice la escritura que había reverdecido, que había florecido y que además había dado fruto. ¿Sí se dan cuenta? Y Dios mandó que cada uno fuera y recogiera sus varas, porque a las otras varas no les sucedió nada. ¿Qué miraron? Aquí hablaba Said algo acerca de esa confrontación, de esa reflexión que yo debo tomar como padre. De hecho, yo creo que cuando cada uno de ellos se acercaron a recoger sus varas, eso los exhortó Dios, los reflexionó, porque vieron que sus varas estaban tal cual las habían dejado. En cambio, la vara de Aarón había sucedido todas esas maravillas en una sola noche. Ahora, esa vara reverdecida, porque es que cuando nosotros hemos perdido la autoridad, una vara reverdecida es como una vara renovada, una vara nueva. Pero además de ser reverdecida, dice que la vara estaba florecida. La flor le da una hermosura a la vara, ¿sí? Pero nosotros a veces pensamos como padres que para poder exhortar, para poder tener autoridad delante de nuestros hijos, tenemos que volvernos es como un Doberman, furioso, ¿sí? Nuestros niños, nuestros hijos no tienen que vernos de esa manera, tienen que vernos de una forma amorosa, que en realidad somos, digámoslo de cierta forma, bellos delante de ellos. Y además de eso, como dice la escritura, que esa vara había dado fruto. Y dice la palabra del Señor, miren que la comunión con Dios es muy importante para poder tener esa autoridad. Porque dice la palabra de Dios, separados de mí no podéis hacer nada. Y también dice que cuando el pámpano está en su fruto, en la vid, es allí cuando se lleva más fruto. O sea, que esa comunión con Dios es importante. Nosotros nos preocupamos de pronto por haber perdido la autoridad, pero mejoremos nuestra relación con Dios y nos vamos a dar cuenta del respaldo de Dios, porque Él es el que nos da la autoridad. Gracias. Bueno, esta pregunta me causa un poco de risa, porque me acuerdo que cada vez que un niño se porta mal, yo digo correr. Dice, ¿qué disciplina debo darle a mis hijos acorde a su edad y la corrección física hasta qué punto? Bueno, esta pregunta es muy buena. En Proverbios 23:13 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Y voy a hablar primeramente de los niños pequeños. No les dé miedo o no sientan temor de corregir a sus hijos. Dios en su palabra pide que en el momento que sea justo o necesario dar una reprimenda a tu hijo, hazlo. Si lo tuyo es darle una correa, darle con la varita, corrígelo. Si tu forma de poder controlar a tu hijo es por medio del diálogo, hazlo. Si él se calma. Pero a veces hay que mostrar autoridad. Ojo, no con ira. Si tú le vas a pegar a tu hijo, le vas a corregir a tu hijo, descansa, piensa muy bien antes, cuando ya estés en esa serenidad, ve y corriges. Porque si lo haces con rabia, pues ahí sí ya puedes llegar a lastimar a esa persona y pueden salir de tu boca palabras que pueden ser que pueden lastimar más que la misma varita. Porque en la boca duele más. ¿Sí? El dolor pasa del golpe. Que hasta llega un punto donde uno dice, uno ya le pega a mi hijo y ya no pasa nada, y le duele mi chile. Pero las palabras, esas sí marcan el corazón. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo. Pero teniendo en cuenta esos tips. Cuando ya está el niño en su adolescencia, o el muchacho está en su adolescencia,
De pronto ya el uso de la vara, el uso de la correa, de pronto no es muy útil. Pero entonces, como bien lo decía el pastor ahora, busca la manera de diálogo, ¿sí? Y la reprimenda más importante siempre está instruida en la palabra de Dios. Esa es la que mejor puedes dar para que ellos corrijan su camino, para que ellos corrijan el mal que hayan hecho en ese momento o el mal que hayan cometido. Esa es la mejor arma que puedes usar, la palabra de Dios, basada en esas instrucciones claras que Él deja y mostrándole a Él que está mal, que escoja entre lo bueno y lo malo. Ya en adelante corresponde a cada persona o a cada individuo rendir cuentas a Dios. En Proverbios precisamente dice que la vara y la corrección son un instrumento que debemos usar nosotros como padres. Es decir, la vara está permitida bíblicamente, ¿cierto? Y dice que la vara y la corrección, en realidad nosotros deberíamos comenzar por la corrección, ¿sí? Por la instrucción al niño. Y, como hablábamos ayer, manifestarle por qué está siendo castigado. Y, como lo acaba de decir Said, es importante que esa vara, si se va a utilizar, sea de acuerdo a la edad del niño. Y también con una medida adecuada, mesurada. Les voy a leer en una versión este proverbio que yo creo que aquí resume mucho de lo que estamos hablando. Corrige a tu hijo mientras pueda ser corregido, pero procura no matarlo. Procura no matarlo a causa del castigo. Es decir, aquí nos está diciendo el proverbio que ese castigo con vara tiene que ser mesurado. Pues es muy similar a lo que Dios me había entregado. Pero hay algo, un aporte que es importante allí, y es que cuando pues, son pequeños es más fácil, como decía mi esposo ahorita, con varita, que es en Proverbios 22:15. Y cuando ya son adolescentes, una de las cosas que más se puede realizar es restringirle cosas que a ellos más les gustan. La televisión, el celular, es una forma de controlar y de disciplinar. Entonces, ese es mi aporte. ¿Cómo corregirías a Said? ¿A la edad que ella tiene? ¿Sí? ¿Fuerte? ¿Chancleta? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? La Vanessa. Le quitamos el celular. Lleva Vanessa. ¿Se dan cuenta que son de acuerdo, verdad? Sí. Yo sé que ama más a Vanessa que el celular. Ya sé, con comida. Ahora, el castigo de por sí el castigo nunca va a ser agradable, y menos para un niño, ¿cierto? Dice Hebreos, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, pero aquí viene lo bueno. Creo que Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. No te retengas cuando tengas que castigar y disciplinar a alguien. Voy a dar un aporte adicional, y es preferible cuando están pequeños desde ya hacer el trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque les hablo por experiencia propia. A mí me daban con varita, me la partían en los pies, pero hoy gracias a eso soy lo que soy, con errores todavía, con muchas falencias, pero gracias a eso pude corregir muchas cosas que si de pronto de niño me hubieran consentido mucho, me hubieran mimado mucho, me hubieran pasado por la galleta muchas cosas. Entonces pienso yo que si tienes un niño de pequeña edad, de corta edad, entre más pronto empieces a corregir, hazlo. Para no es que lo haga desbaratar ahorita llegando a la casa y tenga. Pero sí, cuando veas necesario, hazlo. Es necesario. Y él así va a tomar autoridad. Ahora te ve como el malo, aún los adolescentes. Te ven como el malo, como el que no, pero después te lo van a agradecer.
cuando los niños ya empiezan a tener una edad de 13, 14 años, ¿a qué edad puedo darle libertad a mis hijos de tener un noviazgo y salir solos? Ahí sí, como diría Álvaro Uribe. Siguiente pregunta. Bueno, en Primera Tesalonicenses dice, Primera Tesalonicenses 4:3 dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Esta pregunta es una pregunta difícil y se la responde una persona que también pasó y vivió ese proceso, y creo que todos hemos pasado por ahí con nuestros padres. No es fácil. Ayer les decía a mis padres, cuando estábamos haciendo todo digamos el filtro de las preguntas, estábamos organizando todo, que cada uno de nosotros respondiera las preguntas individualmente, aparte, cada uno en su casa, en su hogar, pero antes de eso tuvimos que escoger todas las preguntas para poder llevárnoslas a la casa y responderlas. Y les decía yo, con esta pregunta para mí ahorita es clara, sé cómo responderla, pero cuando estaba allá en la adolescencia, no quería que a mí me respondiera de la forma como yo voy a responder hoy, ¿sí? Y es duro, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente hay dos preguntas en una sola, y es, ¿a qué edad puedo darle libertad a mis hijos? Realmente esto se basa en la confianza, ¿sí? ¿Tú a tu hijo de 6 años lo dejarías salir con sus amigos al centro comercial? No. Pero quizás ya cuando llega la edad de la adolescencia, ya es tiempo de que él dice, yo quiero, y no sé qué. Te puedes parar la raya y decirle que no. Mi hija, hay muchos riesgos, hay muchos peligros, hay muchas cosas que pueden suceder. Mira ahorita cómo está el mundo, mire no sé qué, los atracos, los robos, las violaciones. Pero vas a tenerlo encerrado todo el tiempo en tu casa. No. Va a llegar un punto donde él se va a cansar. Y finalmente va a tomar decisiones equivocadas y ya lo va a hacer a escondidas. Entonces es preferible que tú mismo brindes esa confianza a tus hijos, ¿sí? Y poco a poco va cediendo. Es como un toma y dame. Siempre me acuerdo mucho, mamá, tú eres una cometa para mí. A medida que tú me demuestres que puedo confiar en ti, yo te suelto la violita y la cuerda. Pero cuando ya te suelto mucho y empiezas a tambalear y empiezas a que me toca, volverte a temblar. Para mí ese es un ejemplo espectacular para ustedes. Brinden la confianza. Y de acuerdo a la otra parte de esa misma pregunta, es ¿en qué momento de tener noviazgos? Creo que en la misma palabra que acaba de leer de Tesalonicenses es muy claro. Es difícil, no hay una edad clara, específica para poder decirle, ya es el momento que usted tenga novio. Porque para ustedes como padres, la edad sería por allá a los 70 años. ¿Sí? Ustedes no quisieran que sus hijos salieran de su hogar o de esa pureza, ¿sí? Pero lo mismo, vuelve y juega. Si prohíbes, van a querer y van a anhelar más rápido llegar a ese punto. Pero tampoco puedes darle muchas libertades. Entonces, en este proceso del noviazgo, también, más que darle un permiso de tener novio, más que si mamá me da permiso de tener novio, sí, mismo, hágale a tal edad, instruye primero a tu hijo de que entienda que llegar a tener un noviazgo tiene demasiadas implicaciones y que esas implicaciones pueden llegar a llevar a fallar con Dios. Mientras está la inmoralidad sexual, la fornicación, y eso no está bien ante los ojos de Dios. Cuando tú ya instruyes eso a tu hijo va a llegar a un punto donde va a tomar una decisión y decir, creo que no es el momento y no estoy preparado todavía para un noviazgo. Pero si tú lo instruyes, él va a querer a los 12, 13 años, ya quiere ir a conocer novia, ya quiere besar, ya quiere tener relaciones sexuales. Entonces es importantísimo tener esa base fundamental. Sin palabras, porque él habló por mí. La cometita la tenía ahí, pero ya la dijo. Aquí se trata de afirmar eso que es necesario, darle libertad a nuestros hijos. De hecho, nosotros como hijos de Dios también tenemos libertad, ¿sí? Porque Él nos ha un libre albedrío y somos nosotros los que decidimos muchas cosas. De hecho, de todas formas, siempre viene una instrucción de parte de Él, y de la misma manera nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos. Ahora,
es mejor instruirlos en ese carácter, en ese temperamento, como lo decía ahí, cuando son en temprana edad, cuando son pequeños, porque en la medida que van creciendo se va dificultando más ese asunto, porque ese carácter y ese temperamento va produciéndose en cambios. Hoy en día nosotros de pronto tenemos mucha complicación, es porque cuando nuestros hijos llegan a ese punto de inflexión en la edad, que puede estar alrededor de los 12, 13, 14 años, eso dependiendo también del grado de madurez y la libertad que se le da al hijo, entonces ahí es donde se pueden complicar un poco las cosas, ¿sí? Pero si nosotros desde antemano hemos llevado esa instrucción, entonces no vamos a tener tanta complicación. Hay un detalle muy importante, y es que a veces a nosotros como padres tenemos una carencia, y es la libertad de hablarle a nuestros hijos acerca del sexo, ¿sí? Entonces cuando tienen un novio, ahí nos asustamos, porque ya los vemos andando en unos pasos que son muy delicados, ¿sí? Que en cualquier momento, y allí en ese momento es donde reflexionamos y recapacitamos, tengo que hablarle de tal cosa, pero si eso lo hubiéramos hecho antes, el niño va a quedar mucho más afirmado y más fundamentado para que no dé pasos en paso. Quiero regalarles a los jóvenes lo que Dios me muestra en este momento. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Bueno, esta pregunta Marta y Jaime me la respondieron hace como 2 años más o menos, en pandemia más. Dice, ¿cómo podemos ayudar a restaurar las heridas que hemos causado a nuestros hijos? Aquí es importante el diálogo, ¿no? Uno como padre, como madre, casi no habla con los hijos, no saca ese tiempo, y eso es importante, el diálogo. Hay que escucharlos, lo que se hablaba ayer, aprender a escucharlos, para que ellos suelten y se liberen de esas heridas que hay en sus almas. Pero si no tenemos el tiempo, ¿cómo los vamos a escuchar y cómo vamos a tener hijos con sus corazones, sus almas sanas? Entonces es importante que ellos sean libres de todo eso que hay arraigado en sus corazones. Hay que pedirle al Espíritu Santo que ministre en sus corazones y sane las heridas que hay en el alma, porque debe haber una sanidad del alma de nuestros hijos. Hablarles mucho sobre el perdón y pedirles perdón. Nosotros como padres nos cuesta trabajo pedirles perdón a nuestros hijos, porque decimos que nosotros nunca fallamos, pero nosotros sí fallamos constantemente, y nos cuesta trabajo reconocer eso y pedirles perdón. Y eso se ve mucho en los padres que ya tenemos más edad. Se nos dificulta aceptar que hemos errado, que hemos fallado en la disciplina de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos. Entonces hay que enseñarles sobre el perdón y a pedir perdón. Eso es fundamental, y allí hay una sanidad del alma. Bueno, voy a regalarles un Salmo 147:6. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Básicamente, Dios es el que se encarga de hacer el trabajo de sanar, de curar, de sellar el corazón de tus hijos. Simplemente tú dispón tu corazón, ayuda a tu hijo con diálogo a que sane, que libere. Y como experiencia personal les cuento, con Juan Esteban hicimos un trabajo muy parecido. Él tenía muchas laceraciones en su corazón, muchas situaciones, y como algo simbólico, simplemente lo que le dijimos a él fue: anota en un cuaderno todas aquellas cosas que te han hecho daño a ti. Escribe el nombre de cada persona, escribe el nombre de cada situación,
inclusive a nosotros si te hemos hecho daño, cada situación puntual que te haya dolido, que te haya marcado, que te digas, eso no lo olvido, y cada cosa que tú también hayas hecho daño a los demás. El juiciosito se tomó una semana haciendo eso, y después, juntos en familia, con Vani, quemamos ese papel. Hicimos una oración y dejamos eso atrás. Simbólicamente, no significa que el papel es el que te va a hacer solucionar la situación, el que escribas, pero él pudo, de esa manera él podía abrirse, ya que de pronto no podía decirnos a nosotros puntualmente cada cosa, lo hizo en un papelito, y eso le ayudó a libertarse. Entonces, son cosas que Dios hace a través de algo tan sencillo como eso. Cuando uno se produce una herida física, un raspón, una caída, esa herida no sana de la noche a la mañana. Se lleva un tiempo para que sane esa herida. Y aún dependiendo qué tan profunda sea la herida, pues se va a demorar más o menos en sanar y en curar. Lo que acaban de mencionar aquí es importantísimo: el diálogo, el pedir perdón. Yo creo que ese es el primer paso que podemos nosotros dar para que sanen las heridas que nosotros hemos podido causar a nuestros hijos. Y digo el primer paso, y tal vez es el único paso que nosotros podemos dar, pues el otro ya es el cambio, ese arrepentimiento de lo que habíamos hablado esta mañana. Pero digo, tal vez es el único paso que nosotros podemos dar, porque el trabajo duro de en realidad producir esa sanidad de esa herida lo hace es Dios, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Nosotros vamos y le pedimos perdón a nuestro hijo, ¿sí? Le manifestamos ese arrepentimiento a nuestro hijo. ¿Será que eso produce la sanidad inmediata? No, eso lleva un tiempo. Y como les digo, eso es un trabajo de Dios. Tengo aquí un pasaje que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, número 20, y dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y eso es lo que debas, o lo que va a hacer el Señor después de que tú le pidas perdón a tu hijo. Va a colocar un corazón nuevo en tu hijo y va a colocar un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón duro. Eso es como si le estuviera hablando a ese hijo que tiene esa herida, ¿cierto? Y quitaré de ustedes el corazón duro como la piedra y les pondré un corazón de carne. Es obra de Dios. El primer paso, sí, es importante que lo des tú, porque Él tiene que saber de que tú eres consciente de que tú le causaste la herida. Bueno, ¿cómo corregir a mi hijo en público sin que se aprovechen de la situación? Es muy curiosa esta pregunta porque Said cometió un error con Juan Esteban, que él siempre lo regañaba en público y yo no lo regaño, le da pena. Y ayer nos reíamos porque es increíble cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Esos cambios tan bonitos que hemos tenido con Juan. Entonces esa pregunta me parece muy, muy especial. ¿Quién? Porque se tiran la pelota. Bueno, esa pregunta surge de ayer, lo que nos enseñaba el Señor, de que nosotros no debemos castigar en público a nuestros hijos, ¿cierto? Porque nos vamos a avergonzar, nos vamos a hacer sentir mal, ¿cierto? Pero en realidad a quien nos avergüenza es a nosotros cuando ellos hacen la pataleta, ¿sí? ¿Ellos será que sienten alguna vergüenza en ese momento? No, es que ni se les nota lo coloraditos que se ponen, ¿cierto? No, ellos siguen con su pataleta. Entonces, ¿qué será lo que intenta? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer.
¿qué será lo que intenta el niño con esa actitud? Y la respuesta es sencilla, lo único que intenta el niño con esa actitud es llamar la atención. Y si tú le prestas atención, él va a seguir el juego. Entonces tú debes cortarle el juego. ¿Sí? No le prestes atención. Si no le prestas atención, ahí se cansará. Ahí lo importante es de que tú no sientas la vergüenza. ¿Sí? Que no te avergüences en realidad. ¿Por qué te vas a avergonzar? ¿Cierto? Entonces, dice, el que debe sentir vergüenza sería él, ¿cierto? Y debemos dejarlo a que él llegue a ese punto, a que él sienta la vergüenza. Y te aseguro que la próxima vez no lo va a hacer. Pero si tú te metes allí, entonces allí es donde de pronto no estás haciendo lo correcto. La vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido, escúchalo bien, el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Y por lo general, el que hace la pataleta es un hijo consentido. Pues justamente lo que hablamos, ¿Ese pasaje cuál es? Proverbios 29:15. justamente lo que hablábamos ahorita de que de pequeñito decías ahí, se enseñe, porque si no, mire lo que sucede. Y también tiene que ver mucho la comunión que nosotros tengamos con Dios, lo que hablaba mi esposo. Precisamente si yo estoy en comunión con Dios, lo primero que yo tengo que empezar a hacer es esa obra desde pequeñitos con mis hijos. Entonces, eso es fundamental. Si no, miren lo que va a suceder más adelante. Bueno, ahí voy a dar un ejemplo para, de pronto no basarlo tanto en la palabra, porque me quitaron los versículos. Nos copiamos. Yo siempre recuerdo que cuando yo era pequeño, yo era también pataletoso. Y la forma en que mi mamá me regañaba en los momentos que estábamos en público, mi mamá nunca me pegaba delante de las personas. Ella me abría los ojos, me decía, en la casa vamos. Ella sabía lo que se venía, lo que se avecinaba. De ahí para adelante yo ya, juiciosito, un alma de Dios, nos montábamos al carro, yo me quedaba dormido y me hacía como el dormido y dije, no, estás olvidada que te venimos a la casa y no con sueñito, ¿qué te van a pegar a uno? No. Llegábamos a la casa y ella cumplía con lo que me había establecido. Y eso es importante. Cuando tú amenazas a tu hijo y amenazas y amenazas y amenazas, pero no cumples esa amenaza, entonces él vuelve y se aprovecha de esa oportunidad y por eso te hace las pantaletas que te hace en la vida pública. ¿Sí? Le voy a pegar, le voy a dar, le no sé qué. O ay, le voy a poner entonces y se calma. Manipulación. Entonces, la importancia de que seas claro con tu hijo. Cuando tú le prometas algo, se lo cumples. Sea para el bien de él en cuanto a reprensión, o sea para beneficio de él en cuanto a algo que tú le quieras también dar por su buen comportamiento. Si tú le prometiste algo que si por portarse bien, cúmplele. Pero si también le prometiste una reprimenda por portarse mal, cúmplele. Que él así va a sentir que tú eres una persona seria y que cuando tú hablas, tiene que hacer caso, independientemente de todo. Yo creo que nosotros como padres a veces lo formulamos, bueno, específicamente hablando en un caso concreto, una pregunta que es demasiado tonta para nuestros hijos. ¿Quieres que te pegue? ¿Será que quiere? ¿Quieres que te pegue? No, hombre, si estoy viendo que es necesario castigarlo con la vara, ¡pum!, venga. O de hecho, no, ni lo menciono. ¿Por qué? Porque de hecho cuando tú haces esa pregunta nunca le vas a pegar. Es una amenaza. Y ahí es donde viene lo que tú decías, la manipulación.
Es boba la pregunta, ¿sí o no? Los hijos pueden pensar que preferimos la iglesia que a ellos. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, voy a responder yo. En el seminario que hemos venido haciendo desde el día de ayer a hoy, hemos dejado muy en claro algo, y es: primero va Dios. Tu compromiso, tu trabajo, tu entrega hacia Dios es lo más importante. Siempre va a ser lo más importante. Y ahí viene tu esposa o tu esposo en este caso, y posterior tus hijos. Ese es el orden que Dios demanda. Entonces, la pregunta podría ser más bien es: ¿qué tiempo de calidad realmente le estoy brindando a mí? Sí, estoy ocupado en la iglesia, trabajando para Dios, pero creo que no lo haces todo el tiempo, o no todos los días, las 24 horas del día. Siempre hay un tiempo, y la palabra de Dios lo dice: hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para jugar, y ahí nos podemos extender. Hay tiempo para absolutamente todo. ¿Qué es lo más importante? Que si tú destinas 10, 15, 20, 30 minutos a tu hijo, que sean de calidad, enteros y completos a él. Experiencia personal. Lo estoy viviendo ahora con Juan Esteban. Él siempre nos pedía jugar. ¿Ay, pueden jugar conmigo algo? Ay, no, mira, ahorita no estamos cansados. Ay, no, papito, es que venimos cansados de la iglesia. Ay, no, es que estamos cansados de trabajar. Ay, no, es que no. Entonces empezó a apartar, a aislar de nosotros, y se volvió una persona solitaria. Y desde ahí hicimos una promesa: vamos a jugar en semana tales días y te vamos a sacar tanto tiempo. Para él ese día es un día especial, porque es el día de juego, es el día donde vamos a compartir, vamos a interactuar. Una película, un videojuego, un juego de mesa, lo que sea, es especial para él. Entonces, es cumplir esa promesa y hacer el esfuerzo por compartir ese tiempo con ellos, de calidad. Sacar 10, 15, 20, 30 minutos son suficientes. Eso a ellos no les importa la cantidad de tiempo que estés con ellos, 8 o 10 horas, no. Les importa es que el poquito tiempo que estés con ellos sea espectacular. Sí, el administrar el tiempo para ellos y explicarles la importancia que es para ustedes y para ellos mismos el servir a Dios. Entonces, si tú tienes ese conocimiento de la palabra, tienes que mostrarles la palabra, lo importante que es el congregarse, lo importante que es estar con Dios y servirle a Dios. Y administrar ese tiempo, como dices ahí, esa media horita, ese tiempito para ellos es fundamental. Lo mismo que hablábamos ayer, el tiempo para la esposa o para el esposo. De hecho, lo que citabas ahí, el versículo que estaba en Eclesiastés, dice concretamente, y voy a leer únicamente el número 1, porque es que hay dos razones. Todo tiene su tiempo, todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Entonces, la respuesta es clara, ¿no? Si nosotros decimos de pronto que nuestro hijo puede hacer una reclamación por el tiempo que se le dedica o que uno dedica para la iglesia, le puede coger fastidio a la iglesia. Entonces mi pregunta sería, porque es que tú dedicas más tiempo para tu trabajo, el niño le cogería fastidio a la empresa donde tú trabajas. Es como pensar en eso, ¿cierto? Y hay una cuestión que resume mucho lo que Said mencionaba y lo que mi esposa decía, y es acerca de esa calidad del tiempo. El libro de Efesios dice que nosotros debemos redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Es aprovechar bien el tiempo. Y de pronto a eso nos falta a nosotros. Desperdiciamos tiempo en unas cosas que de pronto podríamos
dedicárselas a nuestro hijo, pero no podemos quitarle el tiempo que le corresponde a Dios. Bueno, esta pregunta es bien chévere. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó con Juan en el colegio. Como hoy hay mucha libertad y todo está de moda. Entonces Juan me decía, fulanita de tal es tal. Entonces yo me quedaba como, ¿en serio? Niños de 13, 12 años que tienen abierta la puerta a cosas que de pronto nosotros como padres podemos ir corrigiendo, podemos ir ayudando. ¿Cómo puedo ayudar en la orientación sexual de mi hijo teniendo en cuenta las libertades de género? Esta es dura. Bueno, esta pregunta es bien interesante y creo que es una pregunta que hoy por hoy se necesita aclarar mucho y cabe en este panel de preguntas. En Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Cuando hablamos de esas libertades de género, el mundo nos ofrece y nos dice: deja que tu hijo sea libre, que escoja. Si quiere ser homosexual, si quiere ser transexual, si quiere ser pansexual, ahorita hay un poco de una cantidad. Déjalo. Y en la palabra de Dios, cuando nos ceñimos a la palabra de Dios, es claro el mensaje en Génesis y es varón y hembra. Él no creó otro varón en el momento de la creación. Él no dijo, voy a crearle a Adán otro varón para que lo acompañe el resto de su vida. O creó primero a la mujer diciendo, voy a crearle otra mujer al lado para que pueda decir no. Puso varón y mujer juntos para que ellos reproducieran la tierra. Entonces, creo que instruir conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios a nuestros hijos en esta área es importante. Más que decirle, es que usted no puede hacer eso, usted no sé qué, es aclararle que el principio de Dios es claro. Y creo que van contra el principio de Dios es rebeldía. Y la rebeldía es estar del lado del enemigo, es claro. Yo siempre a los jóvenes les explico esa posición. Haga de cuenta que en esta nubecita está Dios y está todo lo limpio, todo lo puro, ¿sí? Y esa mancha que está acá es el enemigo. Entonces, puede estar esa mancha en medio de lo limpio, de lo puro. Es imposible, no puede. Entonces, no podemos ir en contra de lo que ya Dios estipuló. Y cuando tú le empiezas a hacer entender eso a tus hijos, desde ya empiezan a tomar conciencia. De pronto para algunos adolescentes ya es un poco complejo, pero créanme que no. Cuando estamos claros en la palabra como padres, somos capaces de decirle a nuestros hijos que ese principio se debe cumplir por encima de lo que sea. Perdón, y una cosita más, y es enseñar en medio de esa tormenta. Porque tú no puedes pretender que el niño viendo la televisión, hoy por hoy, en las series, películas, telenovelas, vas a encontrar siempre esos contenidos. De hecho, es obligatorio que eso aparezca hoy por hoy en la televisión. Es obligatorio que se muestre la libertad de género en todo esto. En los muñequitos animados, en todo tiene que aparecer. Pero entonces, ¿tú vas a apagar el televisor? ¿Vas a salir corriendo a desconectarlo? No puedes controlar todo. ¿Qué debes hacer? Básicamente es mostrarles esto que está pasando allí, esto que está sucediendo allí, va en contra del principio de Dios. Ese es el trabajo que debe ser como padre. Sí, esa parte es importante, pues Sai tocó partes de lo que yo también ya tenía, pero aporto algo y es esa de hablar mucho con los hijos sobre eso, sobre cómo se está moviendo eso que está trayendo la televisión y el celular en los colegios. Dicen que eso está de moda. Entonces,
es hacerles ese acompañamiento cuando estén viendo la televisión y explicarles, mira, ¿tú crees que eso está bien? Y mostrarles en la palabra sobre esa parte. Yo me acuerdo que Saí en esa parte que Luisita veía esas películas o muñecos y él tiene ese don, ¿no? de discernir, y entonces decía, no, Luis, apaga eso es del diablo, y mi mamá ahí mismo se da cuenta que eso era feo, y yo iba a mirar y sí, era algo feo. Nancy es testiga de cuando él era pequeñito, que quien decía eso es feo, no, apague, y le apagaba el televisor a la hermana. Entonces es enseñarles desde pequeñitos esa parte. Bueno, aquí es algo delicado, ¿no? Ese tema, porque de hecho se le llama identidad de género, ¿cierto? Ese es el nombre, creo que ese es el nombre social que se le tiene a ese asunto, identidad de género. Es decir, tú eres niño, pero te sientes niña, es decir, si te identificas como niña, pues sé una niña, aún siendo niño. Y la identidad, como lo acaba de mencionar el pasaje en Génesis, que de pronto más adelante lo da con más exactitud en la parte de la identidad, y él dice el Señor, y varón y hembra los creó. Es decir, cada uno tiene una identidad totalmente diferente. Y ahora nos salen con esto, ¿cierto? Voy a citar un pasaje que acaba de citarse ahí con la respuesta anterior. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Corintios, 1 Corintios capítulo 10, 23. Es cierto, pero no todo conviene. Porque tú tienes libre albedrío de hacer lo que tú quieres, pero todo no te conviene. Y eso lo debe saber el niño. Algo que también debe saber el niño es que, o más que el niño, la sociedad, porque la sociedad es la que está impulsando a eso, la cultura moderna es la que está impulsando a eso, y dice, porque nos acaba de mencionar ahí que sí, en realidad por ley hoy en día los contenidos de televisión, no sé qué, y todos tienen que tener, ¿sí? Yo que hace unas semanas veía comerciales de la TAM, ¿sí? Y los cojitos de la mano por allá por la playa, ¿sí? Y que se libre buena, ¿sí? Bueno. Y dice Isaías 5:20, dice, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en la oscuridad y la oscuridad en luz. Ahí lo dice claro el Señor. No podemos dejarnos confundir. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros debemos concientizar a nuestros niños cuando se dan ese tipo de escenas o cuando ellos ven ese tipo de contenidos y que nosotros podamos percatarlo, entonces ahí es donde nosotros debemos actuar. Miren, yo quiero que leas este pasaje. Bueno, voy a colocar como ejemplo el que tengo como ejemplo. Y podríamos colocarlo a leer Romanos capítulo 12, verso 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Y eso va haciendo un fortín espiritual dentro de nuestros hijos para que ellos puedan resistir cualquier acechanza del enemigo. Igual dentro de esa respuesta también una pregunta que hubo ahí sobre los tatuajes. Ah, sí, exactamente. Por ejemplo, había una pregunta sobre los tatuajes y allí
lo que dice 1 Corintios capítulo 10, 23, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Te quieres hacer un tatuaje? Sí, eres libre de hacerlo. Pero si a mí me muestran que está mal el hacerme el tatuaje, porque no es agradable a los ojos de Dios, ¿quién toma la decisión? La persona, ¿cierto? Ahora, lo importante es que nosotros estuvimos como padres, como vigías, como atalayas, para evitar de que nuestros hijos vayan a cometer un error. Y ese es un error que es imborrable. Eso que hoy en día hay como borrarlo, ¿no? Delante de los ojos de Dios. No. Lo que pasa es que, creo yo, la etapa de adolescencia es una etapa donde se está buscando una identidad. Entonces, el enemigo aprovecha mucho esa etapa para golpear. En la medida que el niño, el joven, vaya creciendo, guiado por los padres a encontrar su identidad en Dios, su propósito, va a estar más firme. Pero la pregunta, por ejemplo, en el caso de tatuajes, ¿por qué se quiere hacer un tatuaje? ¿Qué identidad está buscando? ¿Qué es lo que quiere reflejar al exterior de sus amigos para que quiera hacer eso? Sí, eso es muy importante porque de pronto lo que el niño quiere es un reconocimiento como persona y piensa que tener reconocimiento como persona tiene que hacerse eso, como decir, tener un reconocimiento como persona entre el grupo de amigos. Para ellos poder ser reconocido como una persona en ese grupo de amigos, tengo que consumir droga. No, ¿por qué? ¿Sí? Si tú puedes ser reconocido como persona, pero tal y conforme tú eres. No necesitas hacer cualquier cosa diferente para poder tener una identidad como persona. En Levítico 19:28 dice: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Levítico 19:28. ¿Cómo va a ser en esa pregunta que tienes en cuanto a la libertad de género? Que yo sé que surge y la estábamos mirando ayer. Una persona puede heredar eso a causa de la maldición, o él es después que se contamina. O sea, en cuanto a la de esa parte homosexual, se puede decir, ustedes están diciendo. O sea, el niño nace, puede heredar esa maldición, o él se hace después de que nace. Se hace. Sí, porque esa pregunta es muy importante, porque muchas personas esconden allí, digamos, ese actuar, y es que dicen, o el papá o la mamá, o él mismo dice, yo nací así. Yo te hago una pregunta. De pronto, me disculpas, con el objetivo de dar respuesta a la tuya, ¿cierto? ¿Quién escoge el género Dios. de la persona que va a nacer? Dios. Él lo hace perfectamente. Él lo hace perfecto. Esto nos invita precisamente a que podamos tener después un congreso más o menos similar para los jóvenes tratando estos temas. Nos sirve muchísimo. Chévere. Precisamente, perdona, ayer hablábamos con Silvio, creo que había una persona que estaba también preguntándonos eso, Silvio, ayer. Y por eso surgió la inquietud, y entonces se les explicaba que eso era eso, que ellos no eran así, que no habían nacido así o heredado, sino que eso ellos se hacen, porque fueron violados de pequeñitos, de bebecitos. Entonces eso se contamina al niño con todo eso. Yo quiero abrir como un poco más el tema, porque sí hay seres humanos que nacen con malformaciones, ¿no? En ese caso,
la persona elige el género. ¿Sí me entiendes? Sí, porque nacen con las dos cosas, ¿no? Con los dos sexos. Sí, con los dos genitales. Tiene que sentir por uno. Obviamente se desvían más por uno que por el otro, pero ya ahí es de nacimiento, ¿no? Es una... Siguiente pregunta. Ese no está en las preguntas. El que determina eso es Dios. Dios es el que pondrá en la persona que va a ser hombre o mujer. El que decide ahí es Dios. Pero le da el convencimiento a la persona. Exacto. Es decir, Exactamente. En el cuerpo la persona muestra. ¿Sí me entiende? Sí. Por ejemplo, puede tener Físicamente. El porcentaje, hay un porcentaje mayor. Puede tener los dos, pero Pero- el cuerpo muestra si es examinado o es. Exacto. Por ejemplo, El mismo, a por eso veces, mismo, Dios muestra. a veces sucede en este caso, personas que internamente tienen los testículos, pero externamente tienen vagina. ¿Cuál creen ustedes que predomina allí? Es la vagina, es la femenina. Ahora, heredó una maldición. Una maldición. Allí sí la heredó. Ahí la heredó. Ya es genético. O genética. O bueno, genética. Bueno, Es una marca. Siguiente. Una maldición. Espera, acabar más dudas de esto. Así está muy fácil. Yo lo que entiendo es que dice que cuando todo esto sucede es de generación ya de De la sociedad. la sociedad. Entonces, digamos que eso es como heredar ya la degeneración de los padres, o sea, de la si maldición. eso heredó la maldición, es lo que está ahí. Chévere. Hay unas que son heredadas y otras que sí se hacen. Muy Bueno, buena pregunta, Edith. gracias. El mejor. Y con la parte de los tatuajes, esa me parece muy importante hacer énfasis. Por favor, lee nuevamente Levíticos. Lo están pidiendo acá. Ah, le estaba pidiendo Levítico acá. 19:28. No se hagan heridas en el cuerpo. ¿Levíticos qué? 19:28. 19:28. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes porque yo soy el Señor. Igual la pregunta era, o sea, la persona que hizo la pregunta ya le ha hablado a su hijo con la palabra, ¿no? Entonces ella quería saber si hay algo más que puede hacer para poder evitar de pronto eso. No, orar. No puedes obligarlo. Mostrar el versículo. Sí. La importancia es esa, El Espíritu Santo. que se anticipó a decirle lo bueno y lo malo. Eso es bonito. Para que después se diga, es que usted a mí nunca me dijo que soy malo. Por las consecuencias. Yo les voy a leer aquí. Perdón, ya hago la partecita. Que es importante es que se ore al Señor como madres o como padres y se le pide al Espíritu Santo que lo convenza, porque es el único que convence de pecado, juicio y justicia. Entonces, pedirle en oración a Dios para que haga esa obra en nuestros hijos. Les voy a leer aquí como un texto que hay. Y es que hace una pregunta, y es qué significan los tatuajes para Dios. Los tatuajes se usan principalmente, o se usaban, es que exactamente, se usaban principalmente como señal de culto o adoración a un dios o a un ídolo. Tan pronto los demás veían la marca, sabían a cuál dios servía la otra persona. Tremendo, ¿no? Apocalipsis nos habla de la marca de la bestia. ¿Sí? Entonces, se me viene a la memoria esa parte de Apocalipsis, porque hay unos que son sellados con la marca de la bestia, pero hay otros que son sellados por el Señor. Entonces, cuando tú llegues a la presencia del Señor, cuando llegues allá, cuando el Señor te llame a la presencia de Él, y cuando Él regrese por segunda vez, entonces, ¿qué marca vas a encontrar? ¿Qué marca va a encontrar en ti? ¿Con quién te estás identificando tú? ¿Con Él, que es el Salvador, el que te dio la vida,
el que te dio la redención, el que se fue al madero a morir en la cruz por ti, o vas a rendirle, o vas a encontrar la marca del que te quiere eso. Última pregunta. ¿Cómo le hablo al corazón de mi hijo o hija? Bueno, aquí básicamente con la misma sabiduría que Dios entrega a través de su palabra, es importante que con ese mismo amor que Jesús entregó, toda la información que dio a sus discípulos, a las personas que conocía a medida que iba conociéndolos en esos viajes que él hacía, con ese mismo amor debes de llegar al corazón de tus hijos o tus hijas. Sé ese mismo modelo que Jesús fue en la tierra. Y creo que esa es la forma más directa o más especial de poder llegar al corazón de nuestros hijos, siendo un modelo a seguir, un ejemplo, como lo fue Jesús en la tierra. Bueno, nosotros no debemos estar tan interesados en darle información a la mente de nuestros hijos. Como decíamos ayer, nosotros debemos apuntar a un punto totalmente diferente. Y lo que se debe es convencer el corazón de nuestro hijo. Ahora, ¿por qué? Porque es que nosotros no necesitamos solamente un cambio de comportamiento. Necesitamos es que él se identifique con ese comportamiento. Porque de pronto por su estado de ánimo, hoy puede amanecer con ganas de hacer ese comportamiento, pero el día de mañana puede ser que no esté dispuesto a comportarse de esa manera. Pero si eso lo tiene él claro en el corazón, va a ser totalmente diferente. Hay que enseñarle al niño que la verdad, ahora apuntar al corazón de la única forma que yo puedo apuntar es a través de la palabra de Jesús. Es decir, es exponerlo. ¿De qué manera le apunto al corazón del niño? Es exponiéndole la palabra. Nosotros debemos ser, como se decía esta mañana, nosotros individualmente como personas también somos iglesia, y como iglesia debemos ser una iglesia bíblica dentro de nuestro hogar. Entonces, exponerles esa palabra, y esa palabra va a ser proyectada al corazón de ellos. Hasta el momento, hasta tal punto, donde no se trate solamente del comportamiento del niño, sino que se tenga ese convencimiento que él pueda decir: la verdad me ha hecho libre y ya no tengo el comportamiento que tenía antes. Sin palabras han hablado todo. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas.